NTN 24 continúa con CST. Vamos con tecnología. Sin lugar a duda, los ataques de denegación de servicios se popularizaron durante el 2011, en parte gracias al grupo de hacktivistas Anonymous. Gobiernos y empresas se vieron afectadas por las acciones del colectivo de hackers que adelantaban campañas de protesta en contra de diferentes leyes o situaciones. Expertos en seguridad informática revelaron una serie de recomendaciones que permitirían a las empresas estar preparadas para afrontar este tipo de ataques y minimizar los daños que estos puedan causar. El 2011 fue el año de los ataques de denegación de servicios O2 y de acuerdo con el más reciente reporte de Radware, Anonymous fue el grupo responsable de popularizar esta forma de ataques. Expertos en seguridad informática aseguran que si bien es cierto que este tipo de ataques es muy difícil de contrarrestar, organizaciones y gobiernos pueden seguir unas recomendaciones simples para mitigar los efectos de este tipo de ataques en sitios web, servidores y bases de datos. Estas son algunas. Reconocer la vulnerabilidad. Con los ataques de Anonymous y su grupo hermano Lulzsec, se evidenció que cualquier sitio está en riesgo. Los ataques DOS son fáciles de lanzar pero difícil de parar. Los más recientes ataques en retaliación al cierre de Megapload demostraron que los activistas pueden rápidamente intervenir un gran número de sitios. Planear. Saber qué hacer cuando se está sufriendo un ataque es esencial para incrementar la flexibilidad y la disponibilidad del sitio. Asegurar los cuellos de botella. Revisar y detectar cuáles sitios de la compañía pueden ser cuellos de botella o un link débil durante un ataque. Analizar qué pasa en la red. Monitorear de cerca cómo se mueve el tráfico en la red o sitio de la empresa. Revisar los ataques más conocidos. Se sabe que la forma de DOS más utilizada es enviar una gran cantidad de solicitudes bloqueando el servidor. Considerar medidas para contrarrestarlos. La red puede ser capaz de mitigar de forma automática los ataques DOS sospechosos, enviando, por ejemplo, una respuesta TCP al atacante, o en silencio se pueden descartar los paquetes sospechosos. Bien, y desde México, CST de NTN 24 debate la noticia con Andrés Velázquez, experto en seguridad informática, presidente y fundador de Mática, compañía de investigaciones digitales y amigo de esta casa. Andrés, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Un gusto saludarte el día de hoy. Un saludo para todos los que nos están viendo el día de hoy. ¿Realmente hay manera de evitar los ataques de denegación de servicios de Anonymous? Yo creo que hay que entender qué es este tema de denegación de servicio, el cual, si hacemos una analogía con la vida real, imaginemos que tenemos un módulo de consulta donde hay una persona atendiéndolo. Esta negación de servicio se llega a dar cuando más de 100, 200, 300 personas tratan de hacer una consulta en ese módulo al mismo tiempo, lo cual realmente no se vulnera, no entran al servidor. Lo único que hacen es de que las personas que llegan hasta el final no tienen acceso a ese servicio que podrían llegar a tener. Entonces, se puede llegar a proteger de alguna manera con cierta tecnología, pero yo creo que es más allá que eso. Habría que hablar también del tema de entender qué está sucediendo para poder llegar a saber si somos propensos a que nos puedan llegar a atacar de esta manera. Bien, vamos a hablar precisamente de eso, de los que somos o son propensos. ¿Qué deben tener en cuenta esas empresas, gobiernos que quieran evitar los daños causados por los ataques? Acaba de salir ciertos puntos en unas revistas norteamericanas muy interesantes. Yo creo que podemos llegar a tomar estos como ejemplo. El punto número 1, entiende que eres vulnerable. Todos los que están conectados a Internet tienen cierto nivel de probabilidad o de riesgo de que puedan llegar a ser atacados, particularmente si son organismos que pueden llegar a estar en contra de los ideales de estos grupos, como es el caso de Anonymous, ¿no? El denial of service o negación de servicio es muy fácil de ejecutar, no requiere de gran costo por parte de los atacantes, pero sí es muy costoso de detener. Entonces hay que poder llegar a considerar un presupuesto como tal. Es muy importante planear, tanto para quienes los están ejecutando como para los que están recibiendo el ataque. De tal manera que entonces, si están planeando, pues tratar de
entrar a esos lugares donde planean para saber a quién están pensando atacar, porque a lo mejor estamos en la lista. Así hay, dije ahorita 3 de los principales de los 10 que estaban dentro de esta lista, pero que podemos llegar a seguir platicando también. De acuerdo. ¿Qué es exactamente, Andrés, un ataque mixto y cómo llegar a detectarlo? Un ataque mixto es cuando no solamente tenemos una negación de servicio, sino es cuando, por ejemplo, están enviando ciertos paquetes. Hay que recordar que las redes o el Internet se basa en paquetes que no son del mismo tipo, vamos a llamarle. Es decir, una analogía que al mismo tiempo que a lo mejor está alguien tratando de tocar a tu puerta para que te acerques a la puerta, alguien por atrás de la casa está entrando por una ventana. Sería muy similar y tendríamos que tener mucho cuidado de esos tipos de ataques si estamos hablando de una organización. Andrés, sabes que el tiempo en televisión es corto. Últimas recomendaciones importantes para este tema del día de hoy, ¿cuáles serían? Yo creo que principalmente saber que podemos llegar a estar en riesgo, pero también no preocuparnos de más. Anonymous es un grupo que inicialmente estaba protestando por un ideal, por el hecho de que la información fuera libre. Estamos empezando a ver que delincuentes se hacen pasar por Anonymous y que entonces están bajo esa máscara tratando de que no sean identificados. Entonces, sí hay que catalogar claramente cuáles son delincuentes y cuáles realmente están tratando de compartir esa información, a pesar de que si cometen un delito, pues también serían delincuentes, ¿no? Absolutamente, toca siempre tener en cuenta eso y como siempre para nosotros es un placer tenerte, Andrés. Nos volvemos a encontrar en estos días. Una feliz mañana y tarde en el DF. Hasta la próxima, un gusto saludarte, Mónica, y a todos los que nos están viendo. Chao, chao. Vamos nosotros a comerciales, ya regresamos con más temas de interés para